Buenos días. La iglesia visigoda. ¿Cómo se organizaba? Bueno, en Hispania el cristianismo fue una religión urbana hasta el siglo V. La cristianización en el medio rural no comenzaría con fuerza hasta más tarde, coincidiendo con la pérdida de relevancia de la ciudad. A mediados del siglo VI, por la información que nos dejaron algunas fuentes eclesiásticas, conocemos el proceso cristianizador en el mundo rural, sobre todo en el noroeste hispano. Uno de los que hicieron posible esta conversión al catolicismo niceno, fue Martín de Braga. De Correctione Rusticorum es su obra, ¿vale? Y en ella habla de la necesidad de tomar medidas contra las prácticas paganas del campesinado de la Gallaecia que todavía seguían realizando. La acción evangelizadora surgió a partir de la implantación de las parroquias rurales en la región, que no fue suficiente para evitar el surgimiento de un sincretismo religioso. Otra de las fuentes que tenemos para acercarnos a cómo era la iglesia visigoda es el Vita Sancti Emiliani, redactada por Braulio de Zaragoza, que San Millán, que fue contemporáneo de Martín de Braga, predicó a los cántabros, y que el ataque que Leovigildo dirigió contra ellos en el 574 fue interpretado como un castigo divino por la persistencia de estos pueblos en antiguas costumbres paganas. En la segunda mitad del siglo VI, los cántabros comenzaron a recibir misiones evangelizadoras como la del propio Millán. El paganismo de los vascones era mucho más acentuado, ¿vale? Y su proceso de cristianización, por tanto, fue más tardío, aunque comenzaron en la primera mitad del siglo V. La época arriana. En la época arriana, Rey Caredo ordenó al clero que había pertenecido a la iglesia arriana que destruyera todos sus libros. Por ello nos falta bastante información. Algunas fuentes, como las Vitas Santorum Patrum Emeritensium, de autor anónimo, indica que en las ciudades más importantes del reino visigodo, como Mérida, convivían dos obispos, un arriano y otro católico, y dos estructuras eclesiásticas distintas. Algo parecido sucedía en el reino suevo, que con anterioridad a su conversión oficial al catolicismo y durante la primera mitad del siglo VI, Braga contaba con un obispo católico que dirigía una carta al Papa Vigilio, junto al que presumiblemente habría otro prelado arriano. Parece ser que era habitual en época arriana que convivieran dos obispos en la misma ciudad, uno arriano y otro católico. Y esto evidentemente provocó tensiones entre ambas iglesias por controlar los lugares de cultos y los mártires locales que eran objeto de peregrinación, ¿vale? Por ejemplo, en Mérida, en época de Leovigildo, el obispo católico masona tuvo enfrentamientos con el arriano Sunna, que reivindicaba para sí la basílica de la mártir Eulalia. La mayoría de los lugares de culto de estos mártires martiriales pertenecían a la Iglesia católica en época de Leovigildo. Para superar los conflictos generados con la Iglesia, que defendía la confesión oficial del reino, se permitió a los arrianos venerar a sus mártires en el interior de los templos católicos. Por esto sabemos que la influencia y prestigios sociales de la Iglesia arriana eran mucho menores que los de la católica, pues necesitaban protección de los santos mártires. Tenía menos prestigio la iglesia arriana. También es lógico, entiendo, porque los arrianos eran los godos, era la religión que practicaban los godos, y estos eran minoritarios, una población mayoritariamente hispano-romana aferrada a las creencias
católicas de origen niceno. Entonces es lógico que tuvieran menos prestigio. En cualquier caso, en época arriana, hay que tener claro esto, que en muchas ciudades convivían dos obispos, convivían las dos creencias, compartían templos y por eso había tensiones por el control de los lugares de culto, especialmente los de culto a los mártires, como en Mérida, y ello denota pues que los arrianos estaban mucho más necesitados de tirar de estos lugares de culto mártires para ganar un prestigio que estaba muy por detrás del prestigio de los católicos. En cuanto a la organización episcopal, hay que decir que la iglesia visigoda después de Recaredo tendió a identificarse con el regnum, adquiriendo un carácter nacional. Las diversas circunscripciones eclesiásticas derivaban de la distribución provincial tardorromana. Así, los obispados, cuyo nombre coincidía con el de la ciudad sobre la que, incluido su territorio, ejercía su autoridad el obispo, estaban agrupados por provincias. El que ocupaba la silla episcopal de la ciudad principal tenía primacía sobre el resto de los obispos. Por eso se le llamaba al obispo metropolitano. Durante el siglo VI, algunas provincias eclesiásticas sufrieron modificaciones por circunstancias políticas y religiosas. Tras su conversión, el reino suevo estaba dividido en dos distritos eclesiásticos con sus metropolitanos correspondientes, que eran Braga y Lugo. Braga reunía a los obispados del sur de Gallaequia y a los del norte de la Lusitania, que formaban parte del reino suevo. Con la anexión de todo el territorio al reino visigodo dio lugar a la restitución de la Lusitania de los obispos que habían sido temporalmente separados de ella. La Gallaequia volvería entonces a ser una sola provincia eclesiástica, con Braga como sede metropolitana. Con los bizantinos pasó algo similar. Al conseguir la expulsión definitiva de los bizantinos, el rey Suintila se restablecieron los antiguos límites provinciales de la Bética y de la Cartaginense, deshaciendo la división de esta última en dos provincias, Carpetana Celtibérica, con capital en Toledo, y la parte de la Cartaginense que coincidía con los territorios que se encontraban bajo la administración bizantina. La sede metropolitana de Cartagena se elimina y pasa a Toledo, y el reino consiguió a partir del segundo cuarto del siglo VII su máxima expansión territorial. La iglesia visigoda quedó dividida en las provincias tarraconensis, cartaginensis, bética, lusitania, gallaequia y narbonensis. Por la importancia que se daba al obispo, era primordial el tema de la elección episcopal. La iglesia visigoda usaba las antiguas disposiciones de los concilios y decretales pontificias en los procesos de designación de los nuevos obispos para las sedes que habían quedado vacantes, que no siempre se tuvieron en cuenta. El tercer canon del concilio provincial de Tarraconense, en Barcelona, que se dio en el año 599, nos informa de que la elección podía producirse por decisión real, por aclamación del clero y del pueblo y por el acuerdo de los obispos de la provincia. Como quedó establecido en el concilio de Nicea en el 325, los padres reunidos en Barcelona determinaron que las designaciones episcopales fueran llevadas a cabo por el metropolitano y los otros obispos provinciales de entre 2 o 3 candidatos propuestos por el clero y el pueblo de la sede vacante. La decisión quedó ratificada en el cuarto concilio de Toledo en el año 633, donde además se detallaban los impedimentos para acceder al episcopado, entre los que figuraban la improcedente voluntad del antecesor en el cargo, la simonía, las intrigas y los regalos o sobornos. Pese a esto, en el 12 concilio, en el 681, se presentó irregularidades en la elección.
En el canon sexto se reconoce al metropolitano de Toledo el derecho a consagrar obispos pertenecientes a otras provincias distintas de la cartaginense, siempre que hubiesen sido elegidos previamente por el monarca y contasen con su aprobación. Importante. Es decir, para resumir todo esto, se había sustituido la antigua elección del obispo por parte del clero y del pueblo de cada ciudad con la sanción del metropolitano correspondiente, los obispos de la provincia, por designación real y la ratificación del titular de la sede primada del reino visigodo. De esta manera se identifica desde la época de Recaredo la Eclesia y el Regnum. ¿Vale? La articulación de las iglesias locales. ¿Cómo se articulan las iglesias locales? Bueno, pues la palabra eclesia, lo primero vamos a definirla, designa el edificio de culto cristiano, pero desde el siglo VII también significaba basílica y con el tiempo se diferenciaron. En el canon 7 del Cuarto Concilio de Toledo, el 633, los dos aparecen juntos, pero eclesia alude al concepto de circunscripción eclesiástica y basílica como queda definido más bien como lugar de culto. Con los suevos y visigodo en época sueva y visigodo, la iglesia titular del obispo recibía el nombre de Ecclesia Cathedralis y se hallaba siempre dedicada a la Virgen. También se podía llamar Ecclesia Principalis, Ecclesia Senior y Ecclesia Jerusalem. Por el Liber Ordinum, las demás iglesias surgidas en torno a la catedral, dotadas de su propio clero y bienes, estuviesen o no localizadas dentro del recinto urbano, eran designadas con el nombre de títulos. Algunos concilios hispanos del siglo VI denominan la casa de la iglesia Domus Ecclesiae al lugar cercano a la catedral, que estaba destinado a la instrucción eclesiástica, como una escuela episcopal. El Concilio de Valencia, el 549, le da su autoridad al obispo, y una vez muerto este, se prohibía a los fieles apoderarse de cualquiera de las propiedades pertenecientes a la misma. El Canon 2 de este Concilio de Valencia, 549. Tanto las iglesias urbanas como las que se situaban en las zonas rurales, dentro de la jurisdicción de la sede episcopal, conocidas como Ecclesiae Diocesanae o Ecclesiae Parroquiae, dependían del obispo titular y de su clero. Bueno, al final del siglo VI aparece el término oratorium, que es un lugar dedicado solo a una oración. En medios rurales, a finales del siglo VI, aparecieron los martiria, que eran lugares en los que se rendía culto a los mártires, con el propósito de recordar su gloriosa victoria. Esto fue una estrategia para favorecer la cristianización de las zonas rurales. La presencia de la iglesia en el rural e incluso en villas rústicas supone la existencia de una comunidad cristiana y de una serie de benefactores, muchos de ellos grandes propietarios que promovían la construcción a lo largo de todo el siglo VI a partir de las disposiciones del Segundo Concilio de Braga. La construcción de un templo o la colaboración económica para esa construcción fue considerada como una ofrenda personal que esperaba una recompensa en el más allá y sobre todo por un reconocimiento por el que su prestigio aumentara, ¿vale? Con esa donación se perdonaran sus pecados o lucrarse al reservarse la mitad en cuanto se recogía la ofrenda del pueblo. O sea, había también un pequeño afán de lucro. No solo buscaban el perdón, el reconocimiento, sino que luego también, una vez construido el templo, también era un pequeño negocio que montaban ahí, ¿no? Se reservaban la mitad de lo que se recogía. Esto queda recogido en el Concilio IV de Toledo.
multi en infidelium in amore Christi e martyrium in parroquis episcoporum basilicas construt oblacionem conscribunt. Toma ya. Este es el canon 33, ¿vale? Del Concilio IV, donde viene recogido esto. Estas iglesias propias o privadas fueron fuente de conflictos entre los fundadores y la potestad de los obispos. Los primeros consideraban que las iglesias construidas en sus propiedades como parte de las mismas defendían el uso de sus prerrogativas en la designación del clero destinado a su cuidado, y los obispos lo que decían era que no, que era su autoridad la que mandaba sobre el clero y los lugares del culto, estuvieran construidos en lugares públicos o privados, porque así lo recogían las asambleas conciliares. Las normas canónicas reconocían ciertos derechos a los fundadores y a sus parientes, otorgándoles la condición de patronos protectores, pero guardando la potestad del obispo como máxima autoridad. En el Concilio II de Braga se decidió que ningún obispo accediera a consagrar una iglesia privada sin que el fundador lo hubiese dotado previamente y registrado la donación por escrito, de forma que contase con las garantías suficientes para asegurar su mantenimiento, afianzar la independencia económica de la nueva iglesia respecto de su fundador y subordinarla a la jurisdicción episcopal. Es decir, lo que hay es un proceso de los obispos por controlar todos los lugares de culto, aunque estén erigidos en terrenos privados de potentiores, de domini. ¿Vale? Los domini decían, bueno, pues aquí ya que he hecho yo la iglesia dentro de mis dominios, de mis territorios, de mi terreno, voy a mandar yo a los que vengan los sacerdotes que me dé la gana y la gestiono yo como quiera. Y los obispos dijeron que no, corrían el riesgo de que escapara de su control un montón de feligreses y bueno, pues lo fueron recogiendo en los concilios para darle mayor valor y para garantizarse el control de los mismos. Como en el tercer concilio de Toledo del 589, la dote de todas las iglesias de fundación privada quedaba bajo la administración de los obispos. Estos tenían ya el derecho a percibir una parte de la renta de las iglesias parroquiales en el concilio de Tarragona. Los concilios también informan de ciertos abusos a la inversa de obispos que exigen cantidades superiores a las establecidas y fueron prohibidas, y se declaró contraria al derecho canónico. La transformación de más de una iglesia rural en monasterio con la libre disposición de los bienes parroquiales para pagar impuestos. A finales del siglo VII, Egica, el rey, en el Tomus Regius, presentado en el 16 de Toledo, en el 16 concilio de Toledo, el Tomus Regius era el orden del día. Se lamentaba del abandono que sufrían muchas iglesias rurales en todas las diócesis, sin culto e incluso sin techo, en casi ruina total, pues algunas se construían sin contar con dotación suficiente para su mantenimiento y de clero que las atendiera. ¿Vale? El rey reprochó también a los propios obispos que por avaricia cometieran verdaderos atropellos esquilmando los recursos de las iglesias de sus diócesis. Iglesia visigoda, la más conocida, la de San Juan de Baños, construida por orden de Recesvinto, San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande, San Fructuoso de Montelios, fundada por el propio Fructuoso, parece ser, y Quintanilla de las Viñas. Por su ubicación y dimensiones son modestas, podríamos suponer que fueron iglesias de terrenos privados o de pequeños poblados campesinos o viqui. Había también imponentes basílicas de titularidad episcopal en las grandes ciudades del reino, de cuya magnificencia apenas han quedado restos, como serían la Santa Eulalia de Mérida, San Pedro y San Pablo junto a Santa Leocadia en Toledo, San Vicente de Córdoba o la catedral llamada Jerusalén de Sevilla. Bien. Para resumir este punto,
hay que dejar claro que hay un proceso o un intento por parte de los obispos que van consiguiendo de controlar las iglesias que estaban construidas en terrenos particulares por privados. Tanto los feligreses que acudían a ellas como los recursos que pudieran generar, pues querían los obispos tenerlo todo bajo su control. Y hay pues cierta tensión entre los patrocinadores privados y los obispos. El patrimonio eclesiástico. La Iglesia Católica se convirtió en uno de los principales poderes económicos del reino después de la institución monárquica. Tenían el mismo sistema de explotación que los grandes terratenientes, aunque las tierras de la Iglesia eran mucho más extensas. Con igual concepto de fidelidad en las relaciones de patronos y sin poder disponer a su antojo de las riquezas que estaban bajo su custodia y administración. Además, las propiedades de la Iglesia, bienes muebles e inmuebles, eran inalienables, protegidas por la legislación civil y canónica, como consta en el propio Código de Eurico y en el Concilio de H, en 1506, al igual que los diversos sínodos celebrados tanto en el reino suevo como en el visigodo a lo largo del siglo VI. Desde un principio se distinguió entre los bienes personales del obispo, no afectados por este impedimento, y los bienes propiamente eclesiásticos. El Sexto Concilio de Toledo, del 638, justificaría en su canon 15 el carácter inalienable del patrimonio eclesiástico, aduciendo que constituía el alimento de los pobres. Pauperum alimenta. Bueno, los siervos de la Iglesia formaban parte de su patrimonio también, igual que los terratenientes civiles, razón por la que tampoco podían ser liberados de manera discrecional. El Concilio de Sevilla, 590, exigió a los obispos que compensaran con su patrimonio las manumisiones y donaciones de los servi eclesiásticos que realizaran por voluntad propia. Es decir, le concedes a tus servis la condición de libre y te encargas tú de su manumisión, ¿vale? Un esclavo que al final todos acaban confluyendo en la figura del servi, pero bueno, como todavía se supone que existe la figura del esclavo y estaban obligados y se convertían en libertos a la manumisión por parte de sus patroni, en este caso los eclesiásticos, y lo que hacen es exigir a los obispos, el Concilio de Sevilla exigen a los obispos que se encarguen ellos mismos de la manumisión si voluntariamente llevan a cabo este proceso, ¿vale? Cuando se producían, las manumisiones eran siempre en obsequio, de forma que los libertos quedasen sujetos de manera perpetua y hereditaria al patrocinio de la Iglesia. Queda claro que las diferencias, como he dicho en un vídeo anterior cuando se explicaba la estructura socioeconómica de los visigodos, las diferencias entre esclavos y siervos van desapareciendo, entre esclavos y libertos diferencias jurídicas van desapareciendo y van confluyendo en la figura del servi. Además se va recogiendo jurídicamente, se va estableciendo su adscripción a la tierra, sea de terratenientes civiles como de terratenientes eclesiásticos. A pesar que los bienes del monasterio no formaban parte de las propiedades de la diócesis, ya que eran económicamente autónomos, su administración adopta las mismas formas que las empleadas por los obispados. Según las reglas que han llegado hasta nosotros, el prepósito, cuya autoridad solo era inferior a la del abad, era la figura, el prepósito era el que se encargaba de la gestión del patrimonio del monasterio. La Iglesia acumulaba valiosos tesoros de oro, plata y piedras preciosas que han sido descubiertos en importantes hallazgos arqueológicos, como los tesoros de Guarrazar en Toledo y Torredonjimeno en Jaén. Parte
de las riquezas y recursos económicos de la Iglesia estaba destinada a la labor caritativa. El autor anónimo de las Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium nos da algunas noticias sobre las donaciones que ya en época arriana recibía la Iglesia emeritense, muchas de las cuales, junto con las rentas obtenidas de la explotación de sus dominios, posibilitaron la construcción de basílicas u hospitales como el Synodocium, fundado por el obispo católico Masona en la segunda mitad del siglo VI, para auxilio de peregrinos y enfermos de la ciudad. Con el reparto de limosnas se obtuvieron grandes caudales de dinero. Todos estos bienes se verían incrementados tras la conversión y la consiguiente integración de la Iglesia oficial arriana antes de Recaredo en la Iglesia católica, que fue la Iglesia oficial con Recaredo, a partir de Recaredo. Aportarían igualmente su patrimonio ya acumulado por la jerarquía católica. En este proceso de integración, el patrimonio que tenía la Iglesia arriana pues pasa a la Iglesia católica. ¿Cómo eran las relaciones de la Iglesia hispana con Roma? Bueno, al principio hubo buenas y estrechas relaciones con la sede pontificia. Al principio me refiero durante la época tardorromana y los primeros reinos bárbaros. Poco a poco las relaciones fueron enfriándose, llegando a situaciones bastante críticas. La conversión de Recaredo al catolicismo tardará bastante tiempo en ser reconocida, por ejemplo, por Roma, a pesar de la excelente relación del obispo Leandro de Sevilla, que fue el artífice de dicha conversión, con el Papa Gregorio Magno. Cuando fue recibida la carta del prelado hispalense, el obispo de Roma se apresuró a felicitar al rey visigodo por tan oportuna decisión. Grave fue el episodio de amonestación del Papa Honorio I a los obispos hispanos, que tuvo por respuesta la del obispo metropolitano Braulio de Zaragoza, y la del Apologeticum, que Julián de Toledo demostró la fuerza de la Iglesia hispana frente a la romana. La Iglesia hispana alcanzó una gran autonomía, era un ente autónomo encabezado por la sede de Toledo, y en las actas del Sexto Concilio Ecuménico, Julián fue censurado por el Papa Benedicto II y le reprochó ciertas expresiones peligrosas de apologético que redactó el prelado toledano en defensa de dichas actas, un texto que sería ratificado en su totalidad por el Concilio XIV de Toledo. En el 688, Julián escribiría un nuevo alegato insistiendo en las fórmulas empleadas en su obra, que sería, a su vez aprobado en el 15 de Toledo. Vale. Estos incidentes demuestran que la Iglesia hispana albergaba una firme conciencia de unidad dentro del reino visigodo y que estuvo a punto de provocar un grave conflicto con Roma, sin saber las consecuencias que hubiera podido traer. Es un proceso bastante lógico que se ha visto en otros momentos más recientes de la historia también. Cuanto más poder acumula la Iglesia dentro de los límites de un Estado, más se identifica con esa estructura política, más se independiza de otras estructuras ajenas, como en este caso la Santa Sede. Si no lo doctrinal, aunque pudiera haber derivado lo doctrinal, como también hemos visto o podemos deducir de otros momentos recientes de la historia. Pero sobre todo una independencia tanto organizativa como económica y sobre todo política, por un proceso lógico de identificación con el reino, en este caso, con la monarquía. Voy a hablar un poco de la importancia de los concilios visigodos.
En cada una de las provincias eclesiásticas se celebraban con frecuencia sínodos, siguiendo las antiguas normas canónicas, con la reunión de todos sus obispos encabezados por el primero, el de la sede metropolitana. En el Concilio de Tarragona, uno de los que nos han llegado con más claridad, del 516, se estableció que debían acudir además los presbíteros, tanto de las iglesias catedrales como de las rurales, e incluso algunos seglares que tuvieran cierta relevancia dentro de la iglesia. De carácter anual, estos concilios, a partir del tercero de Toledo y preferentemente en el mes de noviembre, aunque no se cumplió esto a rajatabla, pero lo que fueran de carácter anual, pero sí que hubo frecuentes concilios. El concilio 11 de Toledo, el 675, tuvo un carácter exclusivamente provincial, con 18 años de margen desde la última asamblea. Los provinciales se celebraban cuando procedía. A lo mejor se celebraron 2 en alguna provincia, 1 o ninguno. El celebrado en Sevilla en el año 619 presidió provincias eclesiásticas, presidido por Isidoro, y la asistencia de altos funcionarios provinciales, configurándose como tribunal para los litigios surgidos entre los propios obispos. En cuanto a los concilios generales, estos sí que tenían mayor regularidad, porque era la institución más representativa de la Iglesia visigoda. Los obispos en ellos definían la línea dogmática oficial, regulaban las relaciones con el monarca, establecían o modificaban normas de la vida interna de la institución eclesiástica, de la disciplina, la moral cristiana requerida en la conducta de los fieles, y además se fijaban las normas que habrían de servir para unificar la liturgia y las directrices de las labores pastorales desempeñadas por los ministros de la Iglesia. Ante los concilios generales celebrados en Toledo, no solo tenían un carácter exclusivamente eclesiástico, también regulaban aspectos de la vida social, civil, económica, política e incluso militar del reino. El rey, esto es muy importante, gobernaba conjuntamente con la Iglesia por medio de los concilios. Esto es el hilo conductor principal para entender toda la trayectoria política del reino visigodo. A partir del 3 concilio de Toledo se involucra a los obispos en la vida política. A partir del 4 concilio de Toledo lo que hay es una confluencia de obispos y monarquía con sus correspondientes representantes para gestionar los asuntos generales del reino. Hay una identificación, hay una iglesia nacional dentro de la monarquía, confluyen en los concilios y digamos que se constituyen en una especie de asamblea legislativa. El rey gobernaba junto con la iglesia por medio de los concilios y el rey necesitaba el consejo o la aquiescencia de la jerarquía de la iglesia. Y así fue como el modelo político visigodo configuró un auténtico regnum ecclesiasticum. Este es el hilo principal de toda la trayectoria política. La confluencia de los concilios de jerarquía eclesiástica con el rey y un gobierno conjunto, una asamblea. Los concilios se constituyen como una especie de asamblea legislativa y el rey estaba a la cabeza. Por supuesto, el rey predominaba sobre los obispos, pero en estos concilios los obispos tenían mucho que aportar y que decir y mucho que incidir en las decisiones últimas, y lo que se recogía en las actas conciliares era parte del compendio jurídico. Seguimos. Al igual que los antiguos emperadores tardorromanos, se reunieron los llamados concilios ecuménicos, asuntos concernientes a la Iglesia. Los monarcas visigodos convocaron los concilios generales en la sede regia, con asuntos políticos del reino. Terminaron, como comentaba,
por convertirse en asambleas políticas institucionalizadas, especialmente a partir del Cuarto Concilio de Toledo, con participación importante de la nobleza, con influyente labor de Leandro e Isidoro de Sevilla, los concilios 3 y 4, el 3 en el 589 y el 4 en el 633, respectivamente. Braulio de Zaragoza tomó el relevo de Isidoro y tuvo un papel importante en el quinto concilio del 636 y en el sexto también del 638. Y Eugenio II de Toledo en el noveno, en el 655. O Julián en los celebrados durante el reinado de Hervigio en el 12, el 13 y el 14, 681, 683 y 684, ya en las últimas décadas del siglo VII. A través del Tomus Regius, el monarca presentaba a los obispos aquellos temas normalmente ya consensuados, para que la asamblea conciliar preservara la autoridad del monarca y la reforzara. Es decir, el rey presentaba el orden del día, ya lo habían hablado previamente, pero bueno, lo oficializaban a través del Tomus Regio, esto de lo que vamos a hablar en este concilio. El Tomus Regio se aprobaba y a partir de ahí se debatía. Los obispos debatían acerca de los asuntos que había planteado el monarca. Yo creo que en estos concilios habría debate, habría algún matiz que variar, pero los grandes ejes ya estarían hablados previamente. Esa es la sensación que tengo. En cualquier caso, en las actas era donde se recogían las disposiciones que se habían consensuado y lo que pasaba a formar parte del cuerpo jurídico. Muchas de las disposiciones fueron sancionadas por un lex inconformatione concilii. De forma expresa, extendía la validez de sus cánones a la esfera civil, utilizada desde el año 589 en las decisiones del Tercer Concilio de Toledo, pero sin emplearse hasta el 12 Concilio de Toledo, ya de forma habitual en los restantes hasta el final del reino. No se usa en leyes inconformatione concilii prácticamente durante un siglo desde el concilio del año 589, que es el tercero. Bueno, estos concilios no se celebraban con ningún tipo de periodicidad. Así como los provinciales, está recogido, aunque luego no se cumplía, pero bueno, está recogido que se celebraba una vez al año, en el mes de noviembre. Los concilios generales no tenían periodicidad, supongo que serían llamados a concilio cuando los reyes tenían importantes temas que tratar y bueno, pues tenía que hablar con los obispos y darle forma legal a todos los asuntos que consensuaran. En el Tercer Concilio, el 589, se fijan que las asambleas conciliares debían reunirse anualmente, ignorando la norma canónica que determinaba su celebración 2 veces al año por la lejanía y pobreza de las iglesias hispanas. Itineris longitudine et paupertate ecclesiarum Hispaniae. No tenemos dinero para ir a tanto concilio, según se afirma en su canon 18. Se celebraban siempre en Toledo, aunque la iglesia que los albergaba podía ser diferente, la de Santa María, Santa Jerusalén. A partir del Cuarto Concilio de Toledo existe una especie de normativa ordo de celebrando concilio del orden y ceremonial en la celebración de los concilios toledanos, de la cual la más completa la encontramos en los códices riojanos, albeldense y emilianense del siglo X. Bueno, es interesante, está bien, ¿eh? No sé si leerlo o es un poco extenso, pero está bien, porque, bueno, fija cómo entran primero por importancia, más bien por jerarquía, van entrando primero, se sientan los obispos metropolitanos, los obispos de las sedes subyacentes de cada provincia eclesiástica. Por último, los cargos menos importantes. Y luego ya permanecían de pie otros muchos. Supongo que habría secretarios de actas y demás, que serían los encargados de escribir lo que estaban hablando o los acuerdos a los que llegaran. Y el rey era el último que entraba. Primero se rezaba, luego se hablaba
y luego se volvía a rezar, se consensuaba una ceremonia. Y bueno, ahí las fuentes canónicas dejan entrever que había desorden, desenfreno, acaloramiento de los padres en las discusiones, llegando a haber amenazas de expulsión de la iglesia y penas establecidas de 3 días de excomunión. Incluso había burlas, era curioso, eso lo recoge los códices riojanos, alberdense y emilianense. Había burlas en los concilios cuando hablaba uno, no sé, que fuera muy alto, pues es largo, y habría bromas y bueno, pues eso tuvieron que cortarlo porque se les iba de la mano. Estaban hablando de temas muy serios y no paraban de hacer bromas y chascarrillos. Curioso, sí, si alguien tiene tiempo y ganas puede acudir a estos códices donde describe cómo era la vida cotidiana de un concilio. Duraban varios días y bueno, no sé, el alojamiento pues supongo que sería en las iglesias, en los monasterios, pues en las catedrales, los más ricos en sitios más cómodos y más ostentosos, y los curas rurales pues lo mismo dormían en el suelo de la misma iglesia y comían unas sopas de pan con agua y poco más, y los otros se pondrían bien de comer en el concilio. El monacato. En fin. A partir del siglo VI, el número de monjes clérigos debió de experimentar un aumento considerable en esta época, dado que el Concilio de Tarragona del año 516 les prohíbe ejercer el ministerio eclesiástico fuera de sus propios monasterios, salvo que lo hiciesen por orden del abad, ¿vale? El Concilio de Lérida del 546 recomendaban ordenar clérigos entre los monjes que tuvieran el permiso del abad o del obispo de la diócesis. Martín de Braga, originario de Panonia, viajó por Oriente y a mediados del siglo VI se fue a la Gallaequia, fundando un monasterio en Dumio, del que fue su primer abad. Sería nombrado obispo y luego metropolitano, llegando a presidir el segundo concilio de Braga. San Millán era anacoreta y coetáneo del anterior, y se transformó su oratorio en un monasterio, algo que era frecuente. No conseguía vivir de forma aislada, pues surgían en torno a ellos imitadores, discípulos, y su retiro espiritual era un centro de peregrinación. Esto es curioso también. El hombre, San Millán, que era un anacoreta, se retiraba por ahí a un sitio solitario y resulta que le empezaba a salir gente por todas partes, unos que le imitaban, otros que le adoraban y le peregrinaban, y él agobiado que yo solo quiero estar solo aquí con mis pensamientos y mis meditaciones y venga a seguirle gente. pobre San Millán. Al final dice, bueno, pues ya está, aquí tengo yo mi capillita hecha para mis meditaciones, que sea un monasterio y se acabó. Pues es que no puedo luchar contra los elementos, mira la pila de gente, pero no tenéis nada que hacer. Perdón por la broma. Pero es que es gracioso esto. Me hace gracia. Monjes llegados del norte de África, bueno, esto ya se le fue de las manos, como el abad Donato, huyendo de los bárbaros bereberes a mediados del siglo VI, llegó con un grupo de monjes y una importante biblioteca, y fundó en el Levante el monasterio servitano. Su sucesor como abad, Eutropio, llegaría a ocupar la sede episcopal de Valencia, y era obispo de esa ciudad en el tercer concilio de Toledo. Leandro, que era el hermano mayor de Isidoro, fue monje antes de convertirse en el metropolitano de la sede hispalense, y redactó el Destitutione Virginis, dedicado a su hermana, la monja florentina. Uno de los cánones del Concilio IV de Toledo, presidido por Isidoro de Sevilla, recomendaba a los obispos que concediesen a sus clérigos la autorización para ingresar en los monasterios si así lo deseaban. El obispo podría ejercer cierto control sobre los cenobios ubicados en el territorio de sus diócesis.
Toledo era el obispado más importante del reino y mantuvo estrechas relaciones con el cercano monasterio de Agali y monjes a lo largo del siglo VII, que ocuparon su sede episcopal. Después de un periodo de ascetismo anacorético, el noble godo Fructuoso, emparentado con el rey Sisenando, impulsó el monacato en la Gallaequia, con varias fundaciones monásticas como son Complutum y Rufiana, el Bierzo. Fue antes del año 650 obispo abad de Dumio y metropolitano de Braga. A partir del 656 fue autor de una regla monástica influida por la isidoriana con un carácter más rigorista. Se llegó a pensar también que era suya una segunda regla. Está muy conocida, la Regula Communis. Lo fueron sus colaboradores y discípulos, los autores, y fue la que usaron como norma común varios monasterios asociados a una especie de congregación múltiple y dirigidos por diferentes abades mediante asambleas periódicas. Existía la posibilidad de integrar en los centros monásticos a grupos de familias, padres, madres e hijos pequeños sometidos a la autoridad del abad y desarrollando la instrucción de los niños y niñas encaminados a seguir la vida monástica. Mediante un pacto recogido en esta regla, los monjes se comprometían a seguir los pasos de Cristo, conforme a las enseñanzas y lecciones del abad, aceptando voluntariamente su autoridad. Valerio del Bierzo fue discípulo de Fructuoso, autor de obras entre los 675 y 690. La profesión monacal estaba exenta de los servicios militares, lo que dificultaba a los duques de reunir ejércitos por la huida de campesinos a los cenobios, y muchos monjes que posteriormente deseaban abandonar esta vida no encontraron ninguna vía legal que se lo permitiera, pues como los siervos se mantenían en una situación de patrocinio y subordinación respecto a sus superiores. El Cuarto Concilio trató este problema de los monjes errabundos, a los que obligó a regresar a sus monasterios. El Concilio XIII de Toledo los amenazó con castigos reservados a los fugitivos y estableciendo penas de excomunión a quienes les ofrecieran refugio. O sea, el asunto había tomado un cariz importante. Bueno, y para ir concluyendo este asunto, voy a hablar de la transmisión ideológica y cultural de la cultura eclesiástica. San Millán, el nombre. Acorde con la progresiva cristianización de la sociedad visigoda, la vida cultural y la actividad intelectual la dominaba la iglesia eclesiástica y los dogmas establecidos, desde la conversión oficial del reino por la doctrina católica. Fue a finales del siglo VI donde las instituciones religiosas estarán presentes en todos los órdenes de la vida social. Los hombres de iglesia van formando un código de comportamiento condicionado por un mensaje escrituario moldeado por el pensamiento patrístico occidental. Isidoro de Sevilla adaptó y tamizó el conjunto de saberes de la cultura clásica. Los valores tradicionales eran importantes en la formación de los obispos. Siguiendo el derecho romano, las normas sociales se sustentaron en un ordenamiento jurídico de los cánones aprobados en concilios visigodos, pero mientras una buena parte de la jerarquía eclesiástica poseía un profundo conocimiento de la tradición cultural, sagrada y profana. Los clérigos apenas sabían leer y escribir. La formación religiosa del clero por parte de las autoridades de la Iglesia trató de solventarlo a partir del siglo VI. En el año 517, el Papa Hormisdas pedía a los obispos hispanos que no admitieran a quienes no contaran con unos conocimientos religiosos suficientes, ni a aquellos que tuvieran una conducta poco ejemplar. El Concilio II de Toledo trató de establecer una disciplina sacerdotal y una adecuada instrucción eclesiástica. Esto es muy lógico, pero no se cumplía.
En el Concilio I de Braga, los Capitula Martini, Capitulas Orientalium Patrum Synodis, es la obra compilada por Martín de Braga, que nos sirve de fuentes para dilucidar esta ignorancia del clero hispano. El Segundo Concilio de Braga ordenaba a los obispos visitar las iglesias de sus diócesis para comprobar que los conocimientos de sus sacerdotes eran suficientes. En Narbona, en el concilio del 589, se prohíbe ordenar diáconos y presbíteros que fuesen ignorantes, en el canon 11. Hemos de suponer que en el resto de Hispania la situación de incultura del bajo clero era la misma. Isidoro de Sevilla decía que para el hombre de la Iglesia no era suficiente con saber rezar, debía además ser capaz de leer las Sagradas Escrituras, meditar acerca de su significado, es decir, leer, comprender y poder divulgar, predicar a través de la palabra y el ejemplo. Esto es lo que exigía Isidoro de Sevilla ante el problema de la ignorancia general del clero. En el octavo concilio de Toledo se aludía a algunos encargados de los oficios divinos que habían recibido una escasa o nula formación, lo que les incapacitaba para asumir las órdenes que tenían que practicar. Aunque sí había una parte importante del clero, sobre todo del alto clero, que tenía una alta preparación cultural, como Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza, Ildefonso de Toledo, Tajón de Zaragoza, Julián de Toledo. Tenían una gran cultura. Escribieron tratados, colaboraron jurídicamente con el reino, organizaban los concilios, predicaban, eran personajes, eran la élite cultural del momento. Había familias en ciertas sedes, las más romanizadas, que conocían las ciencias eclesiásticas y que detentaron el poder episcopal durante más de una generación. Estas familias formaban grupos de poder que lo preservaban a través de alianzas y a través de las escuelas episcopales y monásticas. Por ejemplo, la escuela monástica de Santa Eulalia de Mérida era una de las más conocidas, donde se daba instrucción a los clérigos, a los futuros clérigos. Los libros eran apreciados en los ambientes eclesiásticos, así como las bibliotecas, y eran objeto de atracción en el ámbito cortesano y de los poderes del reino, monarcas y nobles. Sisebuto, Chindasvinto, el conde de Búlgaro, Braulio de Zaragoza tenían interés por poseer ciertos volúmenes. Para disponer de copias de manuscritos de uso personal, el propio Braulio creó ex proceso un scriptorium para enriquecer la biblioteca episcopal de Zaragoza, que tenía 450 volúmenes. Los escritores hispano-visigodos hacían referencia a autores clásicos como Virgilio, Ovidio y Juvenal, pasando por Agustino Jerónimo, y centrándose exclusivamente en temas eclesiásticos. Las escuelas catedralicias y monásticas querían hacerse con los escritos de los más importantes autores cristianos, lo que llevó a Tajón, sucesor de Braulio, en la sede de Zaragoza, a viajar a Roma cuando aún era abad para traer consigo las obras de Gregorio Magno, que faltaban en el reino toledano. Es decir, a pesar de la ignorancia general del clero, dentro del clero, el alto clero, había unos personajes destacados con una amplia cultura que constituía la élite, además con mucha inquietud por tener y actualizar sus bibliotecas con las últimas obras, especialmente eclesiásticas. Supongo que luego de tapadillo leerían otras cosas también. Esto me remite al nombre de la rosa. Pero bueno, era gente con mucha cultura, colaboró jurídicamente con la elaboración de los códigos. Por ejemplo, Braulio de Zaragoza es el que colabora con el... Ay, que se me ha ido. 630... Colabora con los más importantes códices jurídicos, compendios jurídicos. Ahora mismo se me ha ido el santo al cielo y no lo puedo decir, no me acuerdo cuál de ellos fue. La actividad pastoral y liturgia, la predicación a los fieles era el principal medio de transmisión y reproducción ideológica de la doctrina de la Iglesia. La predicación, transmisión principal.
Esta tarea, aunque era una tarea principal del obispo, poco a poco fue asumida por cargos inferiores como los presbíteros o diáconos. Agustín de Hipona fomentó un clero más educado y capaz del desarrollo de una actividad evangelizadora, enfrentarse a los adversarios de la Iglesia como paganos, judíos y herejes. En el Concilio de Valencia, al que hemos aludido antes también, del 549 se reconocen que algunos habían sido atraídos a la fe por haber oído la predicación de los obispos. Era la forma principal de predicar, a través de la palabra de los obispos. A través del verbo, de la palabra, ante una sociedad mayoritariamente analfabeta que no tenían acceso a libros ni a cultura, ni siquiera a leer las inscripciones de la epigrafía, las inscripciones de las iglesias. Bueno, y para concluir el vídeo hay que decir, hay que hablar por ejemplo de la Homiliae Toletanae del siglo VII, cuyo artífice pudo haber sido Ildefonso Julián de Toledo, organizado en virtud de dicho calendario con ciclos de carácter temático, como los relacionados con las festividades que conmemoraban a determinados santos hispanos o que poseían cierta trascendencia en Hispania o de orientación litúrgica, Epifanía, Cuaresma o Pascua. Escritores eclesiásticos compusieron oraciones e himnos destinados a nutrir los diversos oficios y ceremonias, como Isidoro y su hermano Leandro, los obispos toledanos, Eugenio, Ildefonso y Julián de Braulio de Zaragoza y algunos otros de menor relieve como Pedro de Lérida, Juan de Zaragoza y Comancio de Palencia. En el Tercer Concilio de Toledo, 589, se estableció la obligación de recitar el credo en todas las iglesias del reino durante el oficio dominical, para que la gente se lo aprendiera. Y en el Concilio IV de Toledo se expresó el interés de la jerarquía porque se equipararan en todas las iglesias los servicios y oficios sagrados, una unificación litúrgica. Se contaban ya con obras como el De Ecclesiasticis Officis de Isidoro de Sevilla. La liturgia quedó fijada en todo el reino, la labor emprendida por Ildefonso de Toledo en gran medida, con el primer canon aprobado en el Concilio X de Toledo del 656, mediante el que se instituye que la festividad de Santa María habría de celebrarse el 18 de diciembre. La mayoría de los textos litúrgicos visigodos formaban parte del rito mozárabe que conocemos por el Liber Ordinum. Y con esto termino el vídeo de la iglesia visigoda. Un vídeo bastante extenso, pero es que tenía mucha importancia la iglesia visigoda. Voy a leer un texto de resumen de todo esto, de todo el compendio, y ya con esto termino para hacernos una idea general, para tener un cuadro general de todo lo que he descrito en el vídeo. En Hispania, hasta el siglo V, el cristianismo fue una religión eminentemente urbana. No llegaría al medio rural hasta iniciarse el progresivo declive de las ciudades. Es a partir del siglo VI cuando eminentes figuras eclesiásticas como Martín de Braga testimonian dicho proceso en determinadas zonas rurales, especialmente el noroeste hispano. Apenas disponemos información sobre la iglesia arriana con anterioridad a la conversión de Recaredo al catolicismo, a excepción de algunas noticias aportadas por fuentes como las Vitas Santorum Patrum Emeritensium, esta obra anónima. Gracias a esta fuente sabemos que en las ciudades más importantes convivían dos obispos, uno arriano y otro católico. Esta dualidad provocó importantes fricciones, sobre todo por el control de los lugares de culto, en especial los dedicados a los mártires locales, ya que las reliquias atraerían las donaciones de los fieles. Tras la conversión de Recaredo, la Iglesia tendió a identificarse con el regnum, adquiriendo un carácter nacional. Esto es lo más importante. Al igual que las demarcaciones administrativas, las circunscripciones eclesiásticas derivaban de la distribución provincial tardorromana. Los obispados se agrupaban por provincias y el obispo era la figura principal en la que se sustentaba toda esta estructura. Por ello, se legisló reiteradamente para establecer un método seguro para su designación, en la que tuvo siempre un papel fundamental el monarca. Él lo supervisaba.
La iglesia titular o ecclesia cathedralis dominaba un conjunto de otras menores llamadas ecclesiae diocesanae o ecclesiae parroquiae. Todas ellas dependían de la autoridad del obispo metropolitano, de cuyos abusos nos dan cuenta algunos concilios. A lo largo del siglo VII se constata un surgimiento de numerosas iglesias privadas dentro de las grandes villae rusticae, que fueron constante fuente de conflicto. La legislación trató de separar claramente los derechos de los fundadores en su condición de patronos protectores de la indiscutible autoridad diocesana del obispo. La institución eclesiástica fue uno de los principales poderes económicos del reino visigodo, debido a sus inmensas propiedades fundiarias, a las que estaban adscritos sus servis, que se explotaban siguiendo el modelo de patrocinio civil. A ello habría que añadir un importante patrimonio obtenido de las donaciones y los tesoros cedidos por los fieles devotos. No obstante, el derecho canónico establecía la inalienabilidad, no se podían enajenar de todos los bienes eclesiásticos, buena parte de los cuales debían preservarse para ejercer la caridad. En Hispania, las relaciones de la Iglesia con Roma fueron originariamente buenas, respetando su natural subordinación a la autoridad pontificia. Sin embargo, a medida que su poder se iba afianzando con el apoyo de la monarquía católica, los contactos fueron enfriándose hasta alcanzar momentos de auténtica tensión. Los concilios generales de Toledo se convirtieron en la institución más representativa de la Iglesia visigoda. Estas asambleas, exclusivamente eclesiásticas en origen, se transformaron a partir del Cuarto Concilio de Toledo en eficaces instrumentos para el ejercicio del poder, pues el rey gobernaba junto con la Iglesia a través de ellas, configurando así un auténtico regnum ecclesiasticum. Muchas de sus disposiciones se sancionaban mediante una lex in confirmatione concilii, que ampliaba expresamente su validez al ámbito civil. También desde este concilio cuarto se constata la existencia de una normativa, Ordo de Celebrando Concilio, mediante la que se regulaba ceremonial de estas reuniones. A partir de mediados del siglo VI, pero sobre todo en el VII, el fenómeno del monacato experimenta un enorme crecimiento, debido en buena medida a la labor fundamental de importantes personajes. Algunos eran antiguos anacoretas o eremitas. Otros empezaron como monjes y lograron alcanzar la dignidad episcopal. Los cenobitas vivían según una estricta regula y estaban ligados a su cenobio por una estrecha relación de patrocinio que les impedía abandonarlo bajo pena de ser tenidos como fugitivos. La ideología eclesiástica, para concluir, dominaba la vida cultural del reino visigodo, sobre todo a partir de su conversión oficial al catolicismo. Importantes figuras de la Iglesia adaptaron el conjunto de los saberes clásicos y los mismos principios del derecho romano se asimilaron en los cánones conciliares. La predicación fue el principal medio de transmisión de esta doctrina y requería de cierta formación intelectual, circunstancia que fue objeto de constante preocupación y regulación por parte de la Iglesia, ya que realmente la poseía buena parte de la jerarquía, pero no el clero inferior, que era mayoritariamente ignorante. Por otro lado, el desarrollo de la liturgia visigoda dependió de las aportaciones de los autores eclesiásticos y sentaría las bases del posterior rito mozárabe. Y nada más. Muchas